¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Soy Metaurus. Hoy vamos a seguir hablando un poquito sobre las posibilidades que tenemos con Excel para poder eh, tratar datos de cotizaciones, de acciones principalmente, tanto de Estados Unidos como de Argentina y asimismo en el caso de Argentina de CDRs. Como recordarán, el primer tutorial habíamos hablado de algunas generalidades con respecto a cómo obtener datos del día de un determinado activo, ¿no? Habíamos jugado un poquitito con Microsoft, visto el activo en Estados Unidos, acá en Buenos Aires también el CDR, eh, tanto en pesos como en dólares, y les había explicado lo que era la posibilidad de obtener datos en contado inmediato, que sería 1, sería cuando agregando el número 1 acá, o en 48 horas, que sería con el 3, también con 24 horas, que es el 2, pero es la plaza de liquidación menos habitual, podemos decir. Habíamos hecho la prueba también con Bitcoin, como para que se viera que la carga se producía efectivamente, se actualizaba en tiempo real, como habíamos hablado. Ahí lo podemos hacer y ahí vemos que cambió. Y después, en el segundo tutorial, estuvimos hablando un poquito sobre la función de historial cotizaciones. La que tenemos acá, habíamos experimentado un poco, exagerado ya, habíamos visto hasta dónde podíamos llegar con Coca-Cola, una acción histórica de Wall Street que, si no recuerdo mal, cotiza desde 1919, me parece. En el caso de Microsoft, bueno, de Office quiero decir, no de Microsoft como acción, de Office nos ofrece datos desde 1980, desde marzo de 1980, pero creo que para el tipo de cosas que podemos llegar a querer hacer, basta y sobra. Em, la data que va a estar disponible va a depender de acción a acción, como ya hemos dicho. En el caso de Argentina, hay muchas acciones que tienen data recién a partir de 2018. YPF es una excepción que tiene data desde 1993. Bien, lo que vamos a hacer hoy es, teniendo en cuenta también otra cosa que vimos ya, que era de la que estuvimos hablando en los tutoriales de TradingView, que es cómo calcular dólar MEP y dólar CCL. ¿Cómo podemos hacer utilizando esta función de historial de cotizaciones para poder calcular no solo la serie histórica del precio de una acción, sino también la serie histórica de la cotización MEP o CCL para una determinada combinación de acciones, mejor dicho, de acción y subyacente, o incluso hacer un promedio de varios? Eso también es una posibilidad. Vamos a empezar utilizando esta fórmula. Vamos a reciclar un poco esta fórmula que ya teníamos acá armada. Primero borrando esto que ahora no nos va a servir. Acá habíamos jugado un poco, volumen, apertura, eso no lo vamos a usar ahora. Nos vamos a concentrar simplemente en los precios de cierre. Y vamos a repasar que tenemos en la función acá arriba cuáles son los elementos que vamos usando. Stock es esto que tenemos acá. XNIS, que es, recordemos, el mercado en el que opera dicha acción. En este caso es el NYSE o el NYSE, New York Stock Exchange, ¿no? En contraposición al Nasdaq en el caso de Estados Unidos. Después tenemos el ticker de la acción en cuestión, la fecha de inicio, a partir de qué fecha nosotros queremos que nos dé información. Fecha de fin es la fecha hasta la cual nosotros queremos que nos dé información. Luego tenemos el rango, que puede ser diario, semanal o mensual. Tenemos encabezado, que es decir, que aparezca arriba de todo qué propiedad de la acción se nos está mostrando, ya sea la fecha, cierre, volumen, que nos diga, nos dé un título, básicamente, para esa serie de datos que nos va a listar en formato en formato de columna. Y después de eso, ya, esos serían encabezados, y acá ya habíamos empezado con las propiedades, ¿no? Fecha es el 0, el 1 es el cierre, el 5 era el volumen y el 2 era la apertura. También podemos tener máximo, mínimo. Bien, como les dije, vamos a
Vamos a reciclar esta fórmula, pero vamos a hacer algunos pequeños cambios para que vean cierta versatilidad que le podemos dar, para no tener que estar cada vez que necesitemos cambiando, que necesitemos cambiar elementos de la fórmula, tener que agarrar a la fórmula, ir de manera muy engorrosa, borrar, copiar, pegar, etc. Entonces lo que vamos a hacer es hacer que la fórmula se remita a otras celdas del Excel. En este caso, esta y esta. Ahora van a ver por qué. Entonces, para este ejemplo que vamos a usar de todos modos Coca-Cola, pero vamos a empezar trabajando con el CDR. ¿Por qué? Porque lo primero que quiero que hagamos nosotros es poder calcular la serie histórica del dólar MEP del CDR usando el CDR de Coca-Cola desde aproximadamente 2021 para acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir el ticker que correspondería a Coca-Cola, al CDR de Coca-Cola en pesos y en liquidación de 48 horas. XBUE, si ustedes recordarán, era la plaza, digamos, la denominación para el Merval para Buenos Aires, para la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, CO3. Acá arriba vamos a poner la fecha de inicio. Yo podría poner una fecha específica, es decir, día a día, barra mes, mes, barra año, 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 año. Podría hacer eso, pero hay otra forma de elegir la fecha. Si a nosotros nos interesa tanto la precisión de la fecha de partida, sino qué tan lejana es respecto a la fecha de hoy, lo que podemos hacer es simplemente escribir. Es utilizar la fórmula igual hoy. En la fecha de finalización vamos a poner igual hoy. Esa sí va a ser, o sea, va a llegar hasta el día de hoy. Probablemente no aparezca los datos del 3 de abril porque a la hora que estoy filmando esto, que son las 9:30 de la noche, calculo que no van a haber cargado la data en la serie histórica para hoy. Pero no importa, se va a ver hasta el 27 de marzo. Entonces, igual hoy, ven que nos aparece el 3 de abril. Ahora, yo acá arriba pongo igual hoy y puedo restar. Por ejemplo, puedo hacer igual hoy menos 5, 29 de marzo. Puedo hacer igual hoy menos 100, me da 25 de diciembre. O puedo hacer igual hoy menos 1000 y me da 8 de julio del 2021. Creo que es una distancia lo suficientemente lejana como para hacer un poco interesante este ejemplo. Así que vamos a usar esto. Entonces, acá nosotros tenemos de nuevo el esqueleto ya armado. Historia de cotizaciones. Entonces, en este primer lugar que es stock, nosotros le vamos a pedir a la función que se remita a esta celda. I2. Para la fecha de inicio le vamos a pedir que se remita a esta otra celda, ¿no? Donde habíamos puesto hoy menos 1000. O sea, 1000 días antes de hoy. Y para la fecha de finalización vamos a poner hoy. Ahí está, ocupado y en un segundo ya nos brindó toda la información que tenía disponible desde el 8 de julio del 2021, que sería hace 1000 días. Vamos a ver hasta dónde llega. Efectivamente, como les dije, fíjense que el 3 de abril todavía no lo tomó. Si nosotros quisiéramos, podríamos agregar manualmente acá 3 de abril y poner, buscar la cotización como les había mostrado yo antes. Si quieren lo hacemos. Aquí estamos. Entonces, para poder hacer esto, vamos a tener que convertir esta celda sí o sí en cotización. Ven que acá no cambia nada, o sea, recalculó, pero en la misma data. Y acá vamos a hacer igual. Que vaya acá, punto, precio. Entonces me da el precio de cierre de hoy para Coca-Cola. Esto de acá lo vamos a eliminar, volumen y apertura no nos importa por ahora. Y vamos a hacer algunos cambios adicionales. Rango, vamos a dejarlo en diario. Encabezado vamos a poner 2, o sea que nos aparezca arriba el ticker de Coca-Cola, fecha y cierre si me interesa. Volumen y apertura no me interesan.
Y acá me parece que pasó algo, acá tenemos un error. Desbordamiento, ¿qué será esto? A ver qué nos dice. El rango de desbordamiento no está en blanco. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Yo al final de todo había agregado acá, como verán, la fecha de hoy más el precio de cierre de hoy, que está por fuera de esta función de historial de cotizaciones. Ya es algo que agregué yo aparte. Y como ven, se superpone con el espacio que necesitaría la función historial de cotizaciones para poder desplegarme toda la data que tiene guardada. Entonces, para que esta función funcione, valga la redundancia, nosotros tenemos que mover esto para abajo. O sea, hacemos clic izquierdo, o sea, pintamos, clic izquierdo sobre el recuadro verde y lo arrastramos una celda para abajo. Y ahí ven que nos aparece toda la información. Bien, ya tenemos, como les dije, la data de el CDR de Coca-Cola en pesos, desde el 8 de julio de 2021. Lo que vamos a hacer ahora es calcular, o mejor dicho, obtener la data para el CDR en dólares, ¿no? Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Agregando acá sería una COD3. Tenemos varias formas. Una sería agarrar, copiar la fórmula, pegarla acá y redirigir, digamos, a donde se remite, con el tema de fechas y eso. Otra sería, por ejemplo, copiar, pegar y acá agregamos una D. En teoría tendría que andar, a ver. ¿Qué pasó acá? Ah, nos encontramos con que hay faltantes. Como ven, hay fechas en las cuales no parece haber operado. No, perdón, acá está. No es que hay faltantes. Me parecía raro porque Coca-Cola, o sea, por más que los CDR se hayan ido popularizando mucho más en los últimos 2 años, pongámosle, de todas maneras Coca-Cola siempre fue extremadamente operada. Entonces sería llamativo que tenga tantos faltantes. Faltantes de datos. Quiere decir que no hubo actividad o que no lo llevó a recabar Microsoft. Dice, me apareció COD 1, o sea, automáticamente se confundió, entendió mal Office y creyó que yo estaba buscando la cotización de Coca-Cola en dólares de contado inmediato. No, yo la que quiero es la de 48 horas. A ver si ahí lo entiende. No, parece que sigue sin entenderlo. Vamos a tener que enseñarle expue, 2 puntos, cod 3. Vamos a ver si ahí entiende. Ahí entendió. Bien, ahí entendió. Y ahora ven que sí no hay ningún faltante. No hay ningún faltante. Epa, sí. Tenemos un faltante en ambas dos. Ahora vamos a ver por qué. Lo dejo pintado. Así nos acordamos, así hablamos de cuál es el problema con esa fecha específicamente. Bueno, acá nosotros lo que vamos a hacer es copiar y pegar K2 precio, porque bien, tenemos que convertirlo de nuevo en cotización para que nos pueda tomar la fecha de hoy. Vamos a ver, ahí la reconoció, ahora sí la reconoció bien. COD 3, fíjense, de Coca-Cola Company, Expue COD 3. Entonces acá tenemos la última fecha. Ahora yo les decía, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Por qué tenemos data absolutamente para todas las fechas, todas las ruedas? Porque obviamente lo que nos aparecen son días hábiles bursátiles, ¿no? Porque fíjense que del 9 hay un salto del 9 al 12, después hay un salto del 16 al 19, días hábiles bursátiles. ¿Qué pasa del 9 al 22? Bueno, si bien Office registra los feriados nacionales argentinos, aparentemente tuvo un error a la hora de registrar el feriado nacional decretado después del atentado contra Cristina. ¿Se acuerdan? Que fue el 1 de septiembre del 22. El viernes 2 de septiembre fue feriado. Se decretó muy sobre la hora. Y Office evidentemente no tomó registro de eso y por eso figura como día hábil bursátil, pero en el cual
ni el CDR en pesos ni el CDR en dólares operó. No pasa lo mismo en el caso del Mundial. No recuerdo exactamente cuál fue la fecha, tendría que ser... Tendría que andar por acá, 19... 20, 21, no sé cuál será la fecha del Mundial, pero bueno, no parece haber pasado lo mismo. Pero en este caso sí, hubo este problema. Acá en este lugar nosotros no podemos borrar esto, porque si nosotros lo tratamos de borrar, reaparece. Yo apreté suprimir ahí y reapareció. ¿Por qué? Porque todas estas celdas que nosotros vemos acá dependen de lo que aparezca acá. Si yo escribo acá cualquier cosa, ¡pum!, se fue. Si yo aprieto deshacer o control Z, vuelve a estar toda la data. Después vamos a ver cómo podemos llegar a solucionar este pequeño problemita, pero eso más adelante. Bien, vamos a calcular el dólar MEP entonces. Recuerden que el dólar MEP básicamente es el resultado de la división entre la cotización en pesos de un activo y la cotización en dólares, la cotización local en dólares de ese mismo activo. En este caso tenemos los dos. Igual J6 dividido L6. 168 pesos era la cotización el 8 de julio. Vamos acá al triangulito, hacemos doble clic cuando aparece la cruz. A ver si fue hasta abajo de todo. Sí, efectivamente fue hasta abajo de todo. O sea que el dólar MEP al 3 de abril de 2024 para Coca-Cola, específicamente, recuerden que hay un dólar MEP para cada activo, es de 1.003 pesos. Obviamente, lo ideal cuando uno calcula el dólar MEP es, mientras más preciso quiera hacer, mayor cantidad de activos tomar y hacer un promedio. Así que nosotros podríamos tranquilamente utilizar esta misma función, pero en lugar de hacerlo con Coca-Cola, hacerlo con Apple. Bueno, acá agarró un pequeño raye, se ve a Excel e interpretó que quería hacer porcentaje. No, fecha, ahí está. Esto les vuelvo a decir, a veces pasa. Les va a aparecer, vamos a volver a deshacer. A veces Excel tiene esos rayes de que interpreta que en una celda lo que hay es un porcentaje o una moneda y en realidad lo que uno quiere poner es una fecha. Entonces por eso muestra estos numeritos así, porque básicamente las fechas están cargadas como números. Y ahora estamos en el 44.000 y pico, 45.000 y pico me parece. Bueno, lo tomo hasta acá, no sé por qué. Entonces lo que tenemos que hacer es ir en inicio a donde dice número, acá, y en vez de general, o si te ha puesto porcentaje, poner fecha corta o bueno, fecha larga si uno quiere. Bien. Entonces dijimos que íbamos a probar con otro instrumento, también bastante operado, en Apple en este caso. Bueno, nada, sigue un poco rayado, vamos a tener que enseñarle por las malas, me parece. Ahí está, Apple Inc. Ahí entendió. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Apple D3. A ver si entendió. Sí, entendió perfecto. Ahora obviamente nosotros tenemos el temita de que nos faltaba agregar esto. Hicimos control C, control B simplemente. Es eso lo que hice yo. Bien. Ahora también no necesitamos hacer de nuevo la división, simplemente como la estructura es idéntica, vamos a agregar acá, MEP. Como la estructura es idéntica entre la data que tenemos acá y la data que tenemos acá, si yo hago copiar, control C, y pongo control B acá, va a tomar las mismas, o sea, las mismas piezas de información para Apple que había tomado antes yo para Coca-Cola, sin necesidad de hacer ninguna modificación.
Después procedemos como antes, doble clic sobre el cuadradito cuando aparece la cruz y tenemos todos los dólares MEP para Apple. Bien, vemos que en el caso de Apple, hoy el dólar MEP cerró un poquito distinto, da 1000. Y vamos a sacar el promedio entre ambos. Igual, promedio, 2 puntos, este y este. Entonces acá tenemos, hacemos de nuevo acá, clic, doble clic, y ahora tenemos el dólar MEP promedio entre Apple y Coca-Cola. ¿Ok? Nosotros podríamos extender esto, agregar muchos más instrumentos si queremos y obtener un dólar MEP muchísimo más equilibrado si se quiere, ¿no? En este caso tanto no nos va a variar porque como son dos instrumentos muy cotizados, muy operados mejor dicho, siempre va a dar un valor más o menos dentro de todo similar, pero si nosotros empezamos a revolver entre CDRs poco operados, sobre todo o poco operados en dólares, nos van a empezar a dar dólares, valores de dólar MEP más raros, ¿no? Eso lo pueden llegar a notar. Aquellos que siguen los gráficos que yo subo de dispersión van a ver que hay muchas veces que hay el dólar MEP de instrumentos, incluso instrumentos bastante operados, dan valores que capaz son actualmente 100 pesos más o 100 pesos menos del dólar MEP promedio que tenemos en la cabeza. Bueno, se extendió demasiado esto, no vamos a llegar a hablar del contado con liqui, eso lo dejamos para la próxima porque hay que hacer algunas cosas más, pero les prometo que la próxima vez vamos a ver cómo hacemos para poder hacer la serie histórica de contado de dólar contado con liqui de un CDR frente a su subyacente, en el cual vamos a tener el problema de que los días de operación bursátil, días hábiles bursátiles de Argentina y de Estados Unidos son distintos, como fuimos testigos hace unos pocos días con el largo fin de semana que tuvimos. Así que vamos a ver cómo resolvemos eso de una manera que sea práctica y que no nos complique la vida, ¿sí? Bueno, cualquier duda me preguntan, me pueden escribir y yo les responderé. Muchas gracias y nos estamos viendo.